Muy buenos días a todos, Dios les bendiga en este domingo. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren, aquí en Brasil, en Caxias, en América, en el mundo y sobre todo en nuestra querida isla de Cuba. Vamos a estar viendo un video que precisó de esta intervención mía ahora, una aclaración para ubicarlo en contexto, puesto que es un video que tiene ya 3 años o tal vez un poquito más. Y un video que no se hizo con estos fines, ¿no? De subirlo a un canal, porque en Cuba era imposible por muchas razones hacer esto, sino más bien que responde a otras circunstancias que les voy a explicar. Y por eso van a ver que la grabación está hecha con el video de forma vertical. ¿Qué sucedió? Fue un video hecho post-COVID, ya había terminado ese periodo de enclaustramiento, por decirlo de alguna manera. Ese periodo de estar dentro de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, con una serie de limitaciones en tu circulación diaria, de ir a buscar lo elemental, lo fundamental para la casa y eso. Y ya terminó ese periodo, gracias a Dios, después de haber pasado por verdaderamente un tiempo bastante difícil para todos en Cuba y en el mundo. Perdimos muchas personas queridas y se vivía en un estado de estrés y presión constante, aparte de la carencia material que existía de todas las cosas. Entonces termina este periodo post-COVID y se ven, ¿no? Se refleja como en la sociedad esta situación de estrés, esta situación de desánimo, y que por supuesto se refleja también en los miembros de la iglesia, porque son seres humanos también. Entonces el video habla sobre eso, trata sobre estos temas, los toca muy superficialmente, pero bueno, sobre todo la situación post-COVID, la carencia de cosas materiales, la actitud del cristiano, cómo se manifestaba, cómo podía pensar tanto un cristiano como una persona no cristiana después de una situación como esta. Y también toda una serie de cambios que ha habido en la sociedad postmoderna que influye en la iglesia conjuntamente con esta pandemia terrible que acabábamos de pasar. Son cambios que la iglesia ha rebatido, cambios en la formación de la familia, que todos conocemos cómo se ha tratado y se trata de construir la familia como Dios la creó, y otros factores más, sobre todo la influencia de teólogos, pensadores y personas que se dedican a hablar sobre las escrituras, que ha influido en esta posmodernidad que está calando fuerte en la iglesia moderna. Entonces también hay un llamado, por supuesto, de ánimo, de exhortación a seguir adelante. Esa es la parte social, la parte general, ¿no? La que vivimos todos en el mundo y la que vivimos específicamente ahí en Cuba y en el lugar donde nos tocó estar. Está la otra parte que es personal, que es la otra parte. Yo trabajaba en un lugar donde desempeñaba una función X. Tuve mucho tiempo trabajando en ese lugar. No siempre desempeñé esa función, pero poco a poco, bueno, fui tomando alguna que otra responsabilidad. Y en un momento determinado, la persona que dirigía este lugar me dice que no, que ya yo cesaba mis actividades, que me iba a encomendar otras funciones, puesto que ya tenía otra persona para dirigir el lugar, como yo lo había hecho. Aquí, bueno, en un principio confié, ¿no?
en lo que tiene que tener el ser humano a veces para tratar con otras personas, en esa sensibilidad, en esa tener en cuenta, ¿no?, con quién has trabajado y cómo lo has hecho. Y no lo digo por mí solamente, lo digo por otras personas que también trabajaron allí y que terminaron marchándose de allí. Conozco sus por qué, todos conversaron conmigo antes de irse, pero eso viene al caso. El caso es que esas otras funciones para las cuales a mí me habían destinado terminaron siendo funciones que eran, bueno, lo que yo nunca esperé. Bueno, yo tenía que ir, cortar hierba, talar árboles, hacer mezcla. Ya cambió todo de una forma muy radical. Y en aras de ciertos pensamientos que no voy a estar hablando aquí, que se me volaron ahí. Entonces nada, cambia mi estrategia. Pienso en retirarme. Y bueno, pienso en retirarme porque me dolía, me sentía que no era correcto, ¿entiendes? No era lo que yo esperaba. No era tampoco la forma en que se debió manejar. Creo que los cambios a veces son necesarios. Incluso una persona puede decidir hacer un cambio porque es la que dirige, el negocio, pero tiene que tener una estrategia. Y el centro de su estrategia tiene que ser la persona. Las personas con las que he trabajado. Las personas las que han estado conmigo a cada momento. Que me voy a deshacer de ellas, pero sé que no han hecho nada que les pueda imputar para hacerlo de esa manera. Entonces tienes que hacer una transición humanamente correcta, con el método correcto. Entonces esa persona no contaba tampoco con la persona que tenía al lado, que fuese una gente que tú le vieses ese ánimo de justicia, ¿entiendes?, por decirlo de alguna manera. Más bien callaba y ya, y cosas que pasaron. Bueno, terminé haciendo lo que le dije. Cortaba hierba, iba esto, iba a hacer diversas actividades. Y en una de se me ocurre entonces, estábamos nosotros los que trabajábamos de esta forma, haciendo labores y cosas, que pasamos a hacer esto. Teníamos un cuartico atrás que era donde nos cambiábamos la ropa, llevábamos las mochilas, un cuartico bastante malo, bastante malas condiciones. Cuando llovía que era un diluvio dentro, a veces había ranas, a veces había lacranes debajo de las cajas. Pero bueno, ahí tú ponías tu mochila, tu ropita del otro día. Y yo, bueno, es así, dije, bueno, pensé irme y después dije, no, voy a quedarme. Déjame ver hasta dónde llega el ser humano en su infinito amor por el prójimo. Y entonces, ¿qué hago? Llevaba dentro de esta mochila unos escritos que yo, en otro tiempo, había reproducido, que eran varios, eran unos cuantos, porque eran temas muy interesantes. Se hablaba de la teología de San Agustín, de los concilios, la cristología en los concilios, se hablaba de la Tanaj, de la Torá. Había escritos de diferentes temas, de personajes, escritores teológicos o pensadores más modernos sobre la teología, sobre la cristología. Y esas cosas me apasionaban. Entonces yo, ¿qué hacía? Llevaba siempre uno de estos temas, de esos papeles, los metía en la mochila. Y había una Biblia ya usadita, ya viejita, que había dejado alguien allí, y es la que yo usaba. Tenía como especie, hice 2 bloques, una mesita, y ahí ponía mis cosas. Y lo que hacía era subrayar y estudiarme todos estos temas. Y un día me dije, déjame ponerlo sacarlo por teléfono, a ver cómo sale. Por una cuestión de salir un poco de aquel ambiente que verdaderamente era un poco para mí hostil, en el sentido de que una cosa dice la boca y otra cosa hace. Una cosa dice la boca y otra cosa hace el cuerpo. No era tan así como parece. Entonces, nada, para escapar de aquello me dediqué a estudiar todo aquello. Entonces, un día lo grabé. Ese que van a ver ahora es uno como de 3 videos que grabé con diferentes temas, que trata sobre esta pandemia post-COVID, sobre cómo se sentía el hombre, cristiano, etc. ¿Por qué les expliqué esto? No hay ánimo
de nada. El que lo quiera tomar como lo quiera tomar es un problema personal de él. Sino el ánimo es más bien de ponerlos en contexto. Porque este video, cómo surge, cuál es la situación que vive en Cuba y cuál era mi situación personal que me motivó a hacerlo. Entonces nada, aquí estamos, lo dejamos con el video, disfrútelo, saque lo que le enseñe, lo que le anime y seguimos adelante. Nos vemos en el próximo video. Muy buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Aquí estamos contemplando la maravilla de la creación de Dios. Vemos que a pesar de haber transcurrido el tiempo y estar sumido en tanto pecado, la palabra manifiesta que todo lo que Dios creó fue bueno. El universo, todo esto que nos rodea. Y el hombre como corona de su creación. El hombre que, como la basura que se amontona hoy en muchos lugares, se ha corrompido por el pecado. Y viene hoy, en estos tiempos, tratando de buscar una salida a tantos problemas y a tanta angustia que rodea al ser humano. Y meditamos después de tanto tiempo de ausencia en las iglesias debido a la COVID. Ahora cuando llegamos a las congregaciones nos damos cuenta de que hay rostros que no están. Hay risas que ya no sentimos, hay voces que están ausentes. Y es que muchos de nuestros hermanos en la fe optaron por dejar la fe, dejar al Señor y tomar su rumbo. Y duele cuando vemos que hermanos que estuvieron compartiendo con nosotros durante mucho tiempo ya no están. Pero eso ha ocurrido así en todo el mundo, ha ocurrido en todas las iglesias del mundo, y en el contexto de nuestro país no hay congregación que no haya pasado y pase por esta situación. Entonces hay que seguir. El Señor nos ha dado una encomienda y hay que seguir adelante. Muchos de nuestros hermanos, incluso los que creíamos más débiles, han permanecido. Entonces hay que trabajar con eso, con los que son más débiles y con aquellos que se van sumando, aquellos que Dios va añadiendo, invirtiendo tiempo, invirtiendo recursos, invirtiendo energías en ellos, sabiendo que Dios es el que da aquella convicción. Pero nosotros somos los que tenemos que trabajar para traer al mundo al Señor, entendiendo que el tiempo, cuando vemos y cuando escuchamos todo lo que nos rodea, nos damos cuenta de que hay que apercibirse de los tiempos. Son tiempos muy difíciles para el mundo y muy difíciles para nuestra nación. Muy difíciles incluso para la iglesia. El amor en el mundo ya, como dice la palabra, cumpliendo la profecía, se va a enfriar, se está enfriando. Incluso dentro del pueblo de Dios a veces vemos esos visos de frialdad, de individualidad, del sálvese quien pueda. Yo tengo, sigo adelante, y mi hermano que está a mi lado es como si no lo viese, como si no sintiese su dolor. Por suerte no es así en todo el mundo, pero se dan los casos y nos damos cuenta entonces de cuánto ha influenciado esta pandemia, el aislamiento de nuestros líderes, de nuestros pastores, y cuánto ha influenciado también este tiempo que nos ha tocado vivir, la posmodernidad, con todo su andamiaje montado desde círculos de poder, bajando a todas las naciones, trayendo toda una gama de ofrecimientos que nada tienen que ver con el hombre ni con lo que Dios dice en su palabra. Una posmodernidad montada sobre un neoliberalismo, un pensamiento liberal que exacerbado, entre otras, por esta nueva tendencia, que no es nueva, pero bueno, ahora toma fuerza y se quiere materializar en estos tiempos. A la familia, al hombre como rector de la familia, queriendo sacarlo del papel en que Dios nos ubicó.
que yo ubico al hombre, que yo ubico a la mujer, que yo ubico a los hijos, todos sujetos a Dios, la mujer al hombre, el hombre a Dios y los hijos a los padres, en una armonía perfecta. Pero no eso quiere salirse del esquema, el mundo lo quiere quitar y está trabajando en eso. Cuando ponemos el televisor, ¿qué es lo que vemos? Código de familia, familias de todo tipo, inclusión, incluso a los actos y tendencias más aberrantes, libertad para todos, derechos para todos. Cuando movemos y cambiamos el canal, ¿qué es lo que vemos? Música, danza de qué tipo, danza para el diablo, danza para Satanás, y en el mejor, por decirlo de alguna manera, de los casos, la exaltación del yo, cantantes de todo tipo, de toda forma, movimientos para la exaltación de la sensualidad y la exhibición de las verdades, tanto masculinas como femeninas, en aras de un entretenimiento superficial y de sacar a la persona de su lucha cotidiana, lucha que se acentúa en estos días. Cuando miramos a nuestro alrededor vemos la carencia de combustible, carencia de amor, carencia de alimentos. Ya se levanta el hombre hoy pensando que voy a poner a la mesa a la familia. Entonces hay todo un lenguaje, un vocabulario de hostilidad y a veces de desánimo, de depresión, entendiendo que hay un mundo que no tiene respuesta para estas cosas. El cristiano sí ha sido el Señor. El Señor no deja de tener el control de estos tiempos y sabemos, estamos convencidos de que a pesar de todo lo contrario que pueda resultar el tiempo que estamos pasando, el Señor está con nosotros. El Señor no deja de tener el control del universo. ¿Y el mundo qué hace? El mundo dice, bueno, voy a apelar entonces a todos estos cultos donde voy a ser un santo entre tantos santos. Voy a apelar buscando oxígeno, no sé, a lo esotérico. Voy a apelar tal vez a Buda, a la transmeditación, buscando una energía positiva que me dé fuerza todos los días para seguir adelante. Y hay quien dice, no creo en nadie, no creo ni en Mahoma, ni en Buda, ni en Cristo, ni en la meditación trascendental, creo en mi fuerza, voy a luchar. Y se embaucan entonces en toda una lucha desenfrenada, por decirlo de alguna manera, por la subsistencia, por el pan de cada día, por el trueque, etcétera, etcétera. Al parecer vale todo. Al parecer no hay regla, no hay ley. Al parecer debemos de andar en este mundo donde cada cual es una isla, donde cada cual piensa para sí. Y la iglesia no está exenta, mis hermanos. Analizamos hace poco en reuniones que tuvimos con familia y después con los jóvenes y adolescentes cómo ha influenciado todo este panorama. No solamente la COVID, veíamos desde el punto de vista de la posmodernidad cómo ha influenciado en la iglesia. Y después en círculos más cercanos, en conversaciones con amistades, hermanos, conversábamos cómo desde antaño, cómo desde hace tiempo se viene forjando toda una teología, toda una manera de pensar dentro de la propia iglesia, tratando de crear una reinterpretación de la palabra. Y después buscando personalmente, tratando de profundizar un poco en esto. A ver, ¿de dónde viene? Porque esta posmodernidad no solo es secular, es una posmodernidad también dentro de la iglesia, dentro de los círculos de la iglesia, dentro de la teología cristiana. Y buscando me encontré con algunos datos interesantes. Ya desde 1919-1920 surge en Suiza ya un personaje, un pastor evangélico que toma renombre por sus planteamientos, toma después renombre por análisis que hizo de los textos bíblicos y de la forma en que lo enfoca. Y este hombre se llama Karl Barth. Karl Barth formula toda una teología sobre varias columnas, varios postulados. Primeramente,
observamos en su literatura, en su forma de expresarse, en la manera en que lo hace, y también dicho también por críticos a su obra, tanto positivos como negativos, que se fundamenta principalmente sobre la obra de Immanuel Kant. El iluminismo de la época de Kant, finales del siglo XVII, con una exacerbación y un llamado al uso de la razón. La razón es lo fundamental, la razón es la que debe mover al hombre. Todo lo otro, todo lo que el hombre haga, todo lo que el hombre piense, todo lo que el hombre añada a su forma de actuar, que le limite, que lastre su desenvolvimiento, su libertad como ser humano, eso es considerado entonces un lastre, como dice Immanuel Kant. Es la razón, es el pensamiento, es el análisis objetivo de la realidad. Ese es el primer basamento de Kant, de Bars. El segundo va a ser, él hace su disertación en base a la filosofía de Hegel. Hegel desarrolló todo un estudio y un análisis filosófico partiendo de la antítesis entre el ser, el pensar, la materia, la conciencia, etc. Y fue Marx uno de los que bebió de sus postulados hegelianos en cuanto a la filosofía. Y Marx hace lo mismo. Marx toma de Hegel esa dialéctica que él emplea y la usa, la modifica, la adapta a la teología. Y otro fue Nietzsche. Tal vez hay alguna influencia de Nietzsche, puesto que Nietzsche, de forma muy general, hacía una división entre el hombre y Dios. Bajo estos tres argumentos, bajo estos tres postulados, desarrolla Barth toda una teología. Así que Cristo, el hombre, el pecado, la redención, la revelación de Dios, todo esto parte de estos postulados en el caso de Barth. Él dice, incluso en el caso de la revelación, él plantea que la Biblia no es la revelación de Dios, porque la revelación no se puede materializar. O sea, el hombre encuentra la revelación de Dios en la palabra de Dios, cuando ante una situación límite, ésta le revela a Dios. A ese otro, le llamo a Dios el otro. Tal vez diciendo que ese es el Dios que él ve de una forma muy particular. Entonces, cuando él hace este análisis de la revelación, nos damos cuenta de la influencia que tuvo de Marx, de Hegel, en su filosofía. Y hay otros pensadores. Está, por ejemplo, Kuhlman, Bullman, Robinson, Pannenberg, todos desde su punto de vista muy personal, empleando, por supuesto, un enfoque personal. Hacen análisis sobre estos temas: Cristo, Dios, la redención, la revelación de Dios, ¿existe el cielo, el infierno o no existe? Desde su punto de vista hacen estos cuestionamientos, pero podemos percibir en algunos de ellos matices que nos dan a entender que es una teología apartando todo lo positivo que pueda tener, con unos enfoques un tanto contradictorios. Por ejemplo, hay quien dice, no, hay que separar el Cristo histórico del carismático. No hay nada, que el Cristo histórico es uno, el carismático es otro. Hay quien dice, bueno, el carismático, no hay que hacer, el Cristo histórico, ya eso pasó, no hay que hacer hincapié en eso. Hay que enfocarse en el futuro. El hombre tiene que ver con lo que Dios va a hacer en su futuro. Ya lo otro es historia. Lo otro pasó. Otros dicen, no, hay que quitar el mito. Quitar el mito de la Biblia. Los evangelios están permeados de mitos. Hay que quitarle toda esa vestidura que le han puesto, porque a través de la historia se le ha puesto una vestidura. No, hay que quitarle todo eso y llegar al esqueleto, lo que quiso decir Dios en su revelación. Todo lo otro fue añadido.
todo lo otro hay que apartarlo. Cuando escuchamos estas cosas, sobre todo en este caso los evangelios, vamos a ver que todo lo que Cristo hizo en los evangelios, todo lo que ellos suponen que es un mito, hay que quitarlo. Entonces, desde el nacimiento original de Cristo, los milagros de Cristo, la muerte y resurrección de Cristo, cuando quitamos eso de la Biblia, mis hermanos, estamos quitando precisamente los pilares fundamentales de nuestra fe. Entonces, analizando esto, mirando a todas estas personas y sus planteamientos que retoman de filosofías modernas, las readaptan a la iglesia, a la teología, e incluso hay quien plantea una teología de la secularización de la iglesia, ya más reciente, eso es más reciente. El hombre lo que tiene que hacer es creer en Dios. El hombre lo que tiene que hacer es moverse bajo la fe de que Dios no lo va a abandonar, porque Dios es un Dios de amor, y como es un Dios de amor, la salvación es para todos, y Dios va a estar con todos, no importa cómo te vistas, no importa la jerga que emplees, no importa tu vocabulario, tu dicción, no importa que el mundo se meta en la iglesia, lo que importa es el Señor, adorar al Señor. No es así. La Biblia es estricta, la Biblia es clara en cuanto a esto. Sí, la salvación es para todos, pero tenemos una oferta y una demanda, hay una opción del hombre por esa oferta y una demanda de Dios para que tú puedas vivir bajo la gracia de Dios a la vez que aceptas esta oferta. Entonces, cuando tú ves esta teología de la secularización, cuando tú ves esta manifestación de estos teólogos, cuando tú escuchas otras tantas teologías de la liberación, mete la política en la iglesia, todo lo demás, te das cuenta que no es nuevo. Ya San Agustín, ya Tomás de Aquino, cuando hicieron su elaboración de su teología, muy excelente, muy buena, pero por supuesto con limitaciones propias de su época, propias de su pensamiento, pero ambos bebieron de la filosofía griega, de los pensadores de aquel tiempo. Ahora pasa lo mismo, es como una cosa cíclica que se repite, donde el hombre trata de adaptar la filosofía de una manera u otra, unas veces más ácido a la palabra que otra, pero trata de adaptarlo a los tiempos actuales. Y el hombre actual, ¿qué es lo que busca? Una liberalidad, ser libre yo. Ese es el planteamiento posmoderno. Y queremos entonces vivir en la iglesia, vivir una vida cristiana liberal, una vida cristiana donde muchos de estos planteamientos que vienen en la Biblia, claros, sencillos, tu modo de vida, cómo debe ser tu matrimonio, cómo deben ser tus relaciones, claro está. Queremos entonces vivir esta vida disipada, partiendo de muchos postulados de personas como estas. Entonces, mis hermanos, está latente ahí, son pensamientos diversos, aún tocan temas comunes y a veces existe una gran diferencia dentro de los temas comunes. Y nos damos cuenta que sí, que existe esa diversidad de pensamiento dentro de la teología cristiana, la llamada neo-ortodoxia o nueva ortodoxia, y que por supuesto esto ha influido también en el pensamiento de la iglesia. Tal es así que estos cuestionamientos de Barth, planteamientos de Barth, llegaron incluso hasta Asia, y en Japón y Corea hubo institutos, ministerios bíblicos que le abrieron los brazos, las acogieron con total reverencia y exaltaron esta teología a más no poder, que por supuesto tiene sus valores. No decimos que no tengan valores, no decimos que haya cosas positivas, no dejamos de reconocer el papel que han tenido en la historia estos hombres, deslindando lo que no estamos de acuerdo. Bueno, aceptamos muchas cosas que sí puedan ser correctas, pero nos damos cuenta de que como el hombre trata de entrar en esta libertad posmoderna y que ésta permee e influya en la iglesia. Entonces, por un lado tenemos esa pasividad necesaria, por decirlo de alguna manera, de esta pandemia en que los cristianos tuvo que estar alejados de la iglesia, aunque se comunicaban, etc. Y por otro lado tenemos
esta teología posmoderna con todo lo que ello implica, que influye de una manera directa o indirecta en el cristiano, sin contar las redes sociales. En tiempos de pandemia eran las redes sociales. Vamos a Facebook, abre aquí, abre allá. Entonces hay videos, youtubers, influencers. Ahí ya te hablan de todo, política, sociedad. Vamos a cómo ser un emprendedor. Todos los temas habidos y por haber. Y en la televisión, todo lo demás. Música, novela, series de todos los tipos para todos los gustos. O sea, un entretenimiento que nos llama entonces a ser cuidadosos y no descuidar lo que el Señor llama a seguir la oración, la lectura de la palabra, el saber que Dios nos ama, pero que debemos amar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. Invertir hoy en nuestra fuerza en el prójimo que hay que llamar, ese que está buscando otra forma de cómo encontrar un oxígeno. Darles a entender que es Cristo, que no hay otro. Aquel que se apartó, arrancárselo a las garras del diablo, trabajar con los que son débiles. A eso nos llama el Señor. Darle un pan al necesitado, si lo tenemos. Si no lo tenemos, porque el alimento escasea, darle una porción de la palabra, aliento, hermano, adelante. Dios está con nosotros, Dios no nos ha abandonado. El pan de vida sigue estando a nuestro lado. El Espíritu Santo te va a reconfortar, te va a redarguir, y por qué no va a ser un milagro en tu vida espiritual y en tu necesidad material. Entonces, ese es el llamado que Dios ha hecho para estos tiempos. Ese es el llamado que Dios, la promesa y el llamado que Dios ha hecho para los tiempos que están pasando, que ya están escritos. Estos tiempos van a pasar. No creemos que el mundo vaya a mejorar. No creemos que el mundo vaya a tener una mejoría. Mientras el hombre esté apartado de Dios, no hay filosofía de hombre, no hay sociedad dirigida por hombres que se aparte de Dios, que pueda ir adelante, que pueda progresar, que pueda levantarse a pesar de todos los que nos puedan vender. No hay sociedad que se afilie a la oscuridad, a lo satánico, a rendirle culto a ídolos, a tratar de juntar mahometanos, cristianos, católicos, de todas las vertientes, corrientes de pensamiento, de todo tipo de religión, en una sola, creyendo que todo ese cauce, como este río, nos lleva a Dios. No es real, es mentira. El que nos lleva a la salvación, el que nos lleva a la vida, es Cristo. Ese es el que hay que predicar, en ese es el que hay que creer, a ese es que hay que seguir entendiendo que, como decía anteriormente, esto que está pasando, Dios lo tiene bajo control. Y estamos pasando por el fuego purificador de Dios. Estamos moldeando el carácter cristiano en estos tiempos. Soy capaz de darle a mi hermano de lo que tengo. Soy capaz de llevarme la palabra de salvación a otro. Soy capaz de quitarme tal vez la mitad de lo que tengo para que mi hermano no pase necesidad. Soy capaz de, si estoy en un puesto de eminencia y llegan a mí recursos para mi persona, no compartirlos con otros. Soy capaz de, en medio de mi pobreza material, espiritualmente, darle a otro. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios está esperando. Dios está diciendo, déjame ver mis hijos cómo actúan, déjame ver cuál es la actitud, cuál es la posición, hasta dónde realmente está mi carácter en ello. Entonces sigamos adelante, hay que seguir adelante, mis hermanos. Seguir adelante, apoyar a nuestros pastores en las iglesias. Son personas como nosotros, están pasando por la misma angustia, están pasando por la misma necesidad. Apoyar a nuestros líderes en eminencia, tienen las mismas necesidades, incluso más, llevan sobre sus hombros las cargas de cientos de almas. Entonces, orar por ellos, tenerlos en cuenta y seguir adelante. Entendiendo que, como bien dice la palabra, en medio de este tiempo oscuro, en medio de este tiempo lleno de tanta descomposición, en medio de este tiempo de tantas ideas, de tanta filosofía, de tanta teología que trata de adaptar la palabra a lo que el hombre quiere vivir, todos nosotros, los que seguimos a Jesús, el modelo perfecto, seguimos siendo la sal de la tierra y la luz del mundo.
La luz que en este mundo diverso, en este mundo inclusivo, en este mundo polarizado por todos lados, en este mundo donde el hombre tiende a exacerbar el individualismo y la libertad personal, en este mundo oscuro, la luz que brilla, aunque no lo creas, cuando tú pasas no eres cualquiera, cuando tú haces una acción no eres cualquiera, cuando tú subes y bajas por tus lugares que comúnmente pasa, la gente te ve, pero no te ve como cualquiera, no te ve como alguien que va y viene, te ve como un cristiano, te ve como la luz del mundo, la luz que brilla en medio de tanta oscuridad. Entonces el llamado de mi hermano es este: seguir adelante. No hay tiempo para cansarse, no hay tiempo para que la duda venga a nuestra mente. Puede venir porque el diablo sabe, él conoce, pero tenemos a un Cristo, tenemos un Espíritu Santo, tenemos una regla infalible que muchos quieren cambiar, muchos nos quieren quitar. Seguimos siendo el pueblo del libro, seguimos siendo el pueblo del Tectus Receptus, seguimos siendo el pueblo que cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el pueblo que Dios va a guiar como guió a Israel a la tierra prometida, a la ciudad celestial. Después de muchas tribulaciones vamos a obtener la corona. Sigamos adelante. Dios les bendiga.